Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Jorge Santa Cruz, profesor y periodista independiente. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, como cada martes. Es un placer recibirlo en su espacio. Es un gran gusto, Ceci. Muy buenos días para usted, para el equipo y para la audiencia. Encantado y a sus órdenes. Muchas gracias, profesor. Pues con un tema que nos interesaba mucho abordar y platicarlo con usted, este reconocimiento por parte de España, Irlanda y Noruega a Palestina como Estado. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo reacciona Israel al respecto? Adelante, lo escuchamos con muchísima atención. Claro que sí, Ceci. Estoy checando acá el reloj. Muy bien. Palestina merece el reconocimiento como Estado, o sea, eso es indudable. Sin embargo, Ceci, a juicio de su servidor, del servidor de ustedes, el reconocimiento que ha hecho, me voy a centrar en Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. El reconocimiento que ha hecho este personaje me parece un reconocimiento interesado en mejorar su imagen y en tratar de posicionar bien a su partido, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea que se llevarán a cabo del 6 al 9 de junio, o sea, ya en unos días. Pedro Sánchez se vio involucrado de manera indirecta en un escándalo de corrupción que salpicaba a su esposa, o mejor dicho, en un escándalo de presunta corrupción en el que habría incurrido su esposa y que habría salpicado a Pedro Sánchez, pero el cual ha tenido muchísimas dificultades para permanecer en el poder. Ha dado brincos, maromas, circo, maroma y teatro y lo ha conseguido. Pero bueno, regresemos al tema de Palestina, Ceci. Me parece que esto es más apariencia que realidad. Y trataré de explicar por qué. A ver, Pedro Sánchez, al dar a conocer hace unas horas el reconocimiento al Estado palestino, dijo que lo hacía atendiendo al sentir mayoritario de los españoles. Que si lo vemos, este sentir mayoritario de los españoles en resultados electorales, nos daremos cuenta de que no necesariamente tiene a la mayoría. Primer punto. Número 2. Pedro Sánchez habla de una solución que sea posible y que lleve a la paz en Asia Occidental, que lleve a la paz en Medio Oriente. Que el Estado palestino conviva en paz y seguridad con el Estado de Israel. Ceci, aquí me permitiré formular algunas preguntas y trataré de dar una respuesta desde la perspectiva de quien habla. Pedro Sánchez dice que esta es la solución que va a llevar a la paz, o que quiere contribuir a la paz entre Palestina e Israel, entre Israel y Palestina. ¿Ya le preguntó Pedro Sánchez al pueblo palestino su opinión? No. 2. Irán tiene otra posición. Irán, desde que la República Islámica de Irán tiene el poder, se ha pronunciado porque se lleve a cabo una consulta en la zona, llamémosle un referendo, en el que se convoque a judíos, a palestinos, a cristianos y a personas de otras denominaciones religiosas o que no tengan religión y que vivan ahí para que definan qué tipo de Estado quieren. Evidentemente, Israel se niega a esta opción. ¿Por qué? Porque es mayoritaria la población palestina y la población árabe. Luego, 3. Pedro Sánchez proclama el reconocimiento de España al Estado palestino. Pero todos lo sabemos que un Estado conlleva desde el punto de vista jurídico 3 elementos.
¿Y cuáles son esos tres elementos? Territorio, población y gobierno. En este momento, el territorio palestino está lamentablemente ocupado, está bajo asedio israelí y bien a bien se desconocen las fronteras reales donde hay soberanía palestina. Luego, se habla de un reconocimiento español a Palestina, pero no se habla de instalar embajada, de instalar consulados en Palestina. Pedro Sánchez da el reconocimiento al Estado palestino, pero no reprocha a Israel por el genocidio que comete en Rafah, en toda Gaza y, por qué no decirlo, en la Cisjordania ocupada. Da el reconocimiento Pedro Sánchez a Palestina, pero no exige el cese de hostilidades, el ataque contra la población palestina inerme en Rafah, el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto. Por lo tanto, esto parece ser más un reconocimiento interesado, un reconocimiento político, que un reconocimiento real. Ahora, usted me preguntaba por consecuencias. Se prevén dos consecuencias que pudieran ser positivas para el pueblo palestino en un mediano plazo, Ceci. La número uno, que se refuerce el papel de Palestina como Estado observador en la Organización de las Naciones Unidas. Y que si avanza el reconocimiento del Estado palestino en diversos países, pudiera tener cierta fuerza diplomática en la Asamblea General y tal vez en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha bloqueado cuantos intentos por cesar el fuego israelí se han intentado. Esas son las dos vertientes o consecuencias positivas. ¿Y cuál es usted me preguntaba por la postura de Israel? Así es. Están muy enojados, Ceci. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, el tipo que ha comandado el genocidio en Gaza, en Rafah, pues ¿sabe qué dijo? Bueno, que está a la par del primer ministro de Israel, un sionista ultra radical que vemos en pantalla. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que el reconocimiento de España y de los otros países es un regalo a Hamás, como si Hamás en realidad fuera inocente del martirio, y lo digo en el término occidental de la palabra, del martirio que sufre el pueblo palestino. Y concluyo, Ceci, a reserva de las preguntas que usted tenga. Concluyo diciendo que Pedro Sánchez es incongruente. Habla de que da el reconocimiento al Estado palestino para garantizar la paz o para tratar de, esa es la palabra, tratar de coadyuvar a la paz en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina. Pero mire, Ceci, hace unas cuantas horas aprobó Pedro Sánchez, firmó un tratado con Ucrania, lo firmó en Portugal, en el que le entregará, se compromete Pedro Sánchez a entregar más de 1.100 millones de euros en armas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Entonces habla de paz por un lado y atiza la guerra por el otro. Un político muy interesado, muy hábil, como la mayoría de quienes se meten en estas cuestiones, Ceci.
Profesor, ¿y la decisión de estos países de reconocer a Palestina como Estado ocasionará una división aún más marcada dentro de la Unión Europea o nada que ver? Eso por una parte. Y por otra, ¿hay algún país que realmente haya hecho este reconocimiento de una manera, pues bueno, de una manera real, lejos de simbolismo o lejos de cuestiones interesadas, como usted lo comentaba, como lo ha hecho recientemente, por ejemplo, España? Mire, Ceci, vamos con la primera pregunta muy rápida. En realidad, no, su servidor no prevé ningún tipo de cisma en la Unión Europea. Y le digo por qué. De hecho, el encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el también español Josep Borrell, ha hablado de que la Unión Europea imponga el modelo de dos estados en Palestina e Israel. Es una decisión que vendría de fuera, cuando a los que les corresponde decidir en primera instancia es a los palestinos. Entonces, están siguiendo las directrices de Josep Borrell. Y me pregunta usted, ¿qué país? Y lo detengo ahí, profesor, porque se nos terminó el tiempo. En otra ocasión que retomemos este tema, le vuelvo a preguntar. Como siempre, agradezco su disposición. Nos encanta que nos platique con peras y con manzana todos estos temas de una manera muy digerible. Muchísimas gracias, profesor. Le mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Saludos, Ceci, a todos. Gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Ceci Saldaña.